Minha primeira pergunta para você, na sua opinião, quais são os principais desafios da educação hoje na Argentina? Bueno, Argentina, desde mi punto de vista, y creo que es algo común, se está recuperando de años de una educación neoliberal, que ha sido una circunstancia común en otros países de Latinoamérica. Y esa recuperación implica reconstruir un sistema educativo que ha sido desmantelado, desmembrado, ¿no? Descentralizado y que ha perdido fuerza, ha perdido, ¿no?, la energía que traía desde hace tiempo. Y está en ese proceso de reconstrucción de ese sistema, principalmente a través de la inclusión, que es un poco el primer paso, ¿no?, incorporar a aquellos que habían sido excluidos de la escuela. Ahora, yo creo que el desafío más grande, digamos, viene después de eso. Una vez que se solucionan los problemas de inclusión y de infraestructura, y de que los maestros cobren su sueldo y cobren bien y demás, que son problemas actuales, hay una gran cantidad de cuestiones vinculadas a la pedagogía, a la educación, ¿no?, a la práctica en la escuela, que todavía no empezamos a resolver. Entonces, en ese sentido, estos otros elementos tienen que ver, creo yo, con democratizar la educación pública en Argentina, incluyendo, no solo entendiendo la democratización de la educación como inclusión y como la llegada a todos los estudiantes y alumnos del país, sino también incluyendo la participación escolar dentro de las escuelas, la participación de los maestros, de las comunidades, de las familias. Entonces creo que ese es el mayor desafío y recién estamos empezando, ¿no?, en ese terreno. Quando você diz incluir as crianças na escola e democratizar a escola pública, existe uma diferença de qualidade entre a escola pública na Argentina e da escola privada? Yo creo que existía una diferencia de calidad fruto de estas políticas neoliberales en educación, pero creo que cada vez existe menos, porque lo que en esencia, a nivel pedagógico, a nivel de vínculos y de tratos, lo que sucede en las escuelas públicas y privadas es lo mismo, la estructura, el paradigma educativo es el mismo, la forma de relación, las clases, las aulas, las formas de evaluar, de calificar, de enseñar. Los maestros son los mismos, no son distintos. La diferencia principalmente es de infraestructura, de recursos, de seguridad que tienen los padres, o la clase media alta se siente más segura enviando a sus hijos a las escuelas privadas. Pero yo creo que hay que pasar de esa discusión, que esa discusión, si bien está presente hoy en Argentina, hay que ir un poco más lejos y descubrir que el problema no está, la lucha no puede ser escuelas públicas o escuela privada. La lucha tiene que ser escuelas que realmente transforman la sociedad, que realmente educan a los niños, digamos. Y en ese sentido yo creo que hay muchas escuelas públicas que lo están haciendo, que están innovando, que están pensando una escuela posible, y hay muchas escuelas privadas que también lo han hecho en los últimos años y que han aprovechado esa libertad, entre comillas, que podrían haber tenido, y han generado experiencias y prácticas que pueden influenciar en la escuela pública. Como que você começou a trabalhar com educação? Yo de profesión soy comunicador, principalmente productor de radio y de televisión, pero siempre desde muy pequeño tuve inclinación e interés por la educación. Desde pequeño porque me interesaba observar las clases, las relaciones entre los maestros, las relaciones entre los maestros y los alumnos. Yo era muy rebelde en la escuela, pero también era muy buen alumno, entonces era un alumno muy crítico. Y todo eso se combinó en mi primer trabajo como director de cine, que es un film que se llama La educación prohibida, que básicamente es una reflexión crítica en un documental sobre educación, sobre la educación contemporánea, la educación hegemónica, principalmente en Latinoamérica. Pero esas críticas y esas observaciones son comunes, en la verdad, en que muchas partes
del mundo, que es la escuela hegemónica, ha llegado a todo el mundo, ¿no? Y para ese documental yo viajé por diferentes países de Latinoamérica y España también, realizando entrevistas, pesquisas sobre escuelas alternativas, escuelas distintas, que habían buscado otra solución a estos problemas, ¿no? A este paradigma educativo estanco. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer, pero cuando conoce con dicha, goza y placer, que es el aspecto de la lúdica. E como você começou a fazer esse filme? Você começou, foi uma ideia sua e você começou a fazer isso como? Sí, fue una idea mía, fue una locura en algún aspecto, porque yo tenía esta intención de conocer y las ganas de conocer esas escuelas, y sencillamente yo tomé mi cámara, que era una cámara pequeña, digamos, y escribí a las escuelas con la intención de visitarlas y empecé a hacer entrevistas, entrevistas a educadores, a padres, a académicos, y la verdad es que la película fue tomando forma, ¿no? Lo interesante del film es que tal vez por mi generación, porque yo soy una generación de internet, ¿no? Yo a veces digo que la película, el film, es hijo de internet, ¿no? Entonces es un film que se estrenó online, es un film que tiene licencias libres y abiertas, puede ser visto y compartido, y bueno, generó una gran revolución en internet, y eso tiene que ver con la forma en que lo hicimos, ¿no? Es muy independiente, fue financiado a través de crowdfunding, y eso en algún punto tiene que ver con que la forma que fue hecho era muy artesanal, ¿no? Un equipo muy pequeño, desde el garage de mi casa, ¿no? Las cámaras eran nuestras cámaras que salíamos a filmar las entrevistas, y las animaciones y las ilustraciones del film son del mismo equipo de trabajo y de voluntarios que ofrecían su trabajo para que se haga el film. Entonces es muy artesanal, ¿no? Quais escolas você visitou e em que lugares? E como você foi buscando essas escolas? Yo comencé buscando escuelas innovadoras, alternativas, principalmente en internet, y buscando referencias importantes, ¿no? Muy rápidamente, en las conversaciones entre las escuelas, con los educadores, empiezan a aparecer nombres que se repiten, desde Paulo Freire, María Montessori, Ivan Illich, Pedagogía Waldorf, escuelas libres, educación democrática. Estos nombres que se repiten eran la forma en la que yo iba aprendiendo, ¿no? Yo iba leyendo, investigando de manera personal y así buscando otras escuelas. Era muy común en las entrevistas que me reiteraran o me aconsejaran visitar una escuela. Y me decían, tienes que visitar tal escuela en tal lugar, o vas a viajar a Chile, asegúrate de pasar por tal lugar o de visitar determinada escuela. Entonces yo viajé, para resumir, a lo largo de 2 años, viajé por Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y España. Y dentro de todos esos países yo fui visitando estas escuelas que me iban aconsejando, recomendando, contactando. Así todo, yo considero que aquello que experimenté fue muy poco comparado con la totalidad de experiencias que hay, con la diversidad, y que quedó mucho fuera de la investigación, de la pesquisa, del film, ¿no? Y bueno, y en eso estamos como tratando de profundizar en ese film. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación?
¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? Quando você partiu e começou a buscar essas escolas, você já defendia alguma tese? No, tal vez lo que estaba originalmente era pensar una escuela más humana, que se acercara más a reconocer las relaciones humanas. Y eso implicaba el trato entre los alumnos, las relaciones con los padres, ¿no? La integración de la comunidad. Esas ideas estaban presentes. Los valores en la práctica. Yo venía de una experiencia escolar donde había muchos valores y principios éticos en el discurso, pero no estaban en la práctica, ¿no? Entonces, eso para mí era muy importante, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Luego, en el camino, empecé a descubrir un mundo de miradas, de ideas, de tesis diversas, y que me fascinó, que me interesó muchísimo. Desde escuelas donde lo más importante es la libertad de los niños, escuelas donde lo más importante es la comunidad y el acuerdo entre los miembros de esa comunidad, escuelas donde lo más importante es el pensamiento crítico, ¿no? Y escuelas, por ejemplo, donde lo más importante es la lucha social, es reconocer de dónde vienen las personas, qué traen, ¿no? Cómo ayudarlos en su vida, no tanto pensar en los exámenes, en los conocimientos, sino cómo eso los puede ayudar a las problemáticas de su vida, ¿no? Que sería más cercano al trabajo de Freire, por ejemplo. No início do filme, na abertura do seu filme, você faz uma alegoria, uma alusão ao mito da caverna de Platão, que é bastante conhecido dessas pessoas que estão presas a uma determinada realidade, uma determinada visão e se recusam a enxergar uma outra possibilidade. Isso, na sua opinião, revela um pouco dessa sua busca e do que você encontrou? Sí, fue un recurso osado, ¿no? para hablar sobre el tema, pero para mí siempre el mito de la caverna tenía escondidas las situaciones en las que nos encontramos los seres humanos, ¿no? En algún punto se reduce a eso, a quedarse en la zona de confort, en el lugar donde uno se siente cómodo, en la realidad que la cultura construyó para nosotros, ¿no? O tratar de transformar ese mundo. Y para transformar ese mundo hay que deshacerse de aquellas cosas que estamos acostumbrados, ¿no? De desnaturalizar lo que estamos viviendo y mirarlo con otros ojos. Y eso es un poco lo que está en el mito de la caverna, en lo que traté de hacer yo, digamos, de manera incompleta, porque nunca vamos a hacerlo de manera completa, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de desnaturalizar las prácticas y observarlas desde otra mirada. Pero sí, yo creo que eso está presente, y no solo en la educación, está presente en todas las áreas de la actividad humana. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. O que você aprendeu nessa sua busca? Você deve ter ido de um jeito e voltou de outro, eu imagino, né? Sí. O que você aprendeu? La verdad es que muchísimo, porque fueron 3 años y bueno, luego más años después del estreno del film que seguía aprendiendo.
Você começou, você tinha quantos anos? 21 años. 21. E 21. terminou com 24 anos. 24 años, sí. Ahora tengo 26. Y bueno, todos estos últimos 5 años fueron de mucho aprendizaje. No tanto, hubo aprendizaje formal de experiencias de educación, de teorías, de prácticas, que es muy rico y muy importante. Pero también hubo otro aprendizaje de los procesos humanos, de las relaciones. Nosotros tratamos de ser coherentes entre la propuesta de estas experiencias o en lo que nos invitaban a pensar estas experiencias de la educación con la forma de hacer la película también. Entonces, por ejemplo, el filme, perdón, no teníamos un guión previo, ¿no? Lo íbamos construyendo a medida que íbamos avanzando, coherente con la idea de respetar los procesos, ¿no? Concentrar las atenciones sobre los procesos de aprendizaje y no tanto sobre los fines y los objetivos. Íbamos manteniendo siempre conversaciones sobre lo que estábamos haciendo, reflexionando sobre el tipo de filme que queríamos. Entonces, todo eso nos enseñó muchísimo. Además de todo lo que aprendí de pedagogía y de educación, ¿no? y de relaciones humanas. Y todo ese proyecto, todo ese aprendizaje personal concluyó bueno, no concluyó, pero en algún punto se puso a prueba en el estreno del film y poder defender ese film y también dejarlo ir, ¿no? Porque el autor tiene esto, en algún punto está la tensión entre defender la obra, pero también dejarla ir y entender que es imperfecta y que puede ser mejorada y que puede ser completada por otros. Y estaba eso por un lado, más profesionalmente, y por otro lado yo fui padre un mes después del estreno del film. Lo que también me obligó a poner en práctica, ¿no? A mí y a mi compañera, a poner en práctica todo lo que habíamos aprendido sobre las relaciones entre los adultos en las etapas de crianza y de aprendizaje y educación. Y bueno, eso sigue, ¿no? Todo sigue, continúa. Esse seu trabalho de pesquisa, eu imagino que deve também ter derivado em muitas leituras, né? Uhum. Quais autores que você acabou procurando e acabou conhecendo nesse trajeto? La verdad es que es muy amplio el espectro de teorías y de autores. Hay mucha investigación sobre constructivismo, sobre el trabajo de Paulo Freire, sobre teorías que vienen de otros mundos, como pueden ser las teorías del caos o de la complejidad de Edgar Morin, por ejemplo. Y también miradas que vienen de otras corrientes más vinculadas a la sociología o a la antropología. Foucault está muy presente claramente en el film, es como muy claro la referencia. Y también otros autores en la historia de la pedagogía que se han animado a decir cosas bastante osadas, como en el caso de Ivan Illich, ¿no? que hace propuestas de desescolarización. Y eso es entre otros, ¿no? Al día de hoy seguimos sumando miradas y recursos a esa proposta, não? Uma coisa que eu queria saber, se você observou em todos esses países que você percorreu, se existia alguma unidade, existia particularidades que se repetiam nessas experiências que você conseguiu testemunhar? Sí, en las experiencias existían elementos comunes, ¿no? Por un lado, la mirada de un profundo respeto hacia los niños. No porque los niños están elevados en la figura de dioses ni nada por el estilo, sino porque son humanos. O sea, reconocer que son personas y que como tales tienen sueños, tienen intereses, tienen motivaciones, tienen derechos como nosotros. Entonces, construir la pedagogía desde ahí, desde esa relación, no desde subestimar a los niños, que es un vicio que si bien teóricamente ya ha sido desestimado hace mucho tiempo, sigue estando presente en las relaciones de educación. En la crianza entre padres, de los padres, sigue estando presente la subestimación de los niños, ¿no? Entonces, valorar esas culturas de la infancia, aquello que ellos traen y esas formas de aprender legítimas, ¿no? Que son distintas a las nuestras, que de hecho nosotros hemos perdido, eso está muy presente en todas las experiencias educativas. Y luego
ser coherentes con estos valores, ¿no? Con la libertad, con la democracia, incorporar estas dinámicas de participación, está muy presente, y de participación de la comunidad dentro de la escuela, ¿no? Escuelas en general son muy abiertas a los padres, ingresen dentro de la escuela, participen. En algunos casos hay asambleas democráticas donde los niños participan, ¿no? Estos son elementos que en general están presentes dentro de estas miradas, ¿no? Mas não é uma escola, você não defende uma escola específica, olha, a escola ideal que eu Não. defendo é essa. Isso não acontece. No, yo no creo que exista un método ideal. No solo porque no lo he encontrado, sino porque creo que es una lección. Como que la premisa tal vez de nuestro trabajo es pensar en una escuela posible creada por las personas y para las personas. Entonces, donde eso implica reconocer las necesidades de las personas, los orígenes, ¿no? Los contextos. Entonces eso implica que todas las escuelas van a ser distintas y que tal vez algunas escuelas sean más parecidas a aquello que tengamos hoy y otras escuelas puedan tomar la delantera e ir un poco más lejos en sus propuestas, pero eso no está mal, digamos. Pensar que en algún punto eso sería una especie de diversidad, ¿no? Pedagógica. Y reconocer que es valioso eso, porque la educación y la cultura para mí no pueden disasociarse, son las dos actividades humanas, formas de expresión humana, de relaciones humanas. Por alguna razón entendemos que la cultura tiene que ser diversa, digamos, y reconocemos la diversidad cultural, pero por otra razón no podemos reconocer todavía la diversidad educativa, que hay diferentes formas de aprender, diferentes formas de enseñar, y los contextos culturales se filtran todo el tiempo en la educación. Entonces, eso tal vez es uno de los elementos que nos parece más valioso ahí. Pero para lograr eso, tenemos que permitir que las personas hagan su propia educación, que sean protagonistas de su educación, ¿no? Padres, alumnos, maestros. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué. Antiguamente el conocimiento solo podía encontrarse en bibliotecas o universidades. Tener acceso era vital para el aprendizaje. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente. Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, dentro de 4 años, a lo mejor cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizado. Educação Proibida já teve mais de 10 milhões de acessos no YouTube, né? Sim. Você esperava esse retorno do filme? Nunca lo pensamos o lo imaginamos, pero sí te puedo decir que trabajamos para eso, que siempre el sueño o la mirada o el proyecto fue que la película impacte y que llegue muy lejos. Entonces, siempre todo lo que realizábamos, lo realizábamos con ese fin, ¿no? Con esa intención. Nunca habíamos hecho la cuenta si tenían que ser 10 millones, 1 millón, 20 o 100. Y al día de hoy todavía no lo estamos planteando, ¿no? Pero sí hay mucha pasión y mucho trabajo duro detrás de eso, de conseguir eso. Y decisiones que para otras personas en el mundo del cine tal vez son incómodas, ¿no? Como el hecho de subir una película a internet, el hecho de regalarla en el mundo, ¿no? De permitir que las personas la puedan copiar y bajar y apoyar eso. Una cosa muy curiosa, nuestro film es un film independiente, documental, sobre educación. En Argentina un film con esas características, si lo ven 1000 personas en una sala de cine, tienen mucha suerte. Sí, verdad. Y el hecho de haber llegado a tanta gente tiene que ver con esto, con pensarlo no como un film convencional, pensarlo como la expresión de un movimiento más grande, ¿no? Que es descentralizado, un movimiento distribuido, pero que principalmente se propone el cambio de conciencia sobre la educación, ¿no? Depois da realização do filme, depois dessa resposta tão positiva, de tanta gente se interessar por ele, hoje você se considera uma pessoa da educação?
Sí, sí. Hoje você Sí. você está ali En un sentido amplio de la palabra educación, que es el que más nos interesa, entendiendo que educación es el trabajo en las escuelas, pero educación también es la paternidad y la maternidad, y educación es los medios de comunicación, y educación es todo lo que hacemos, ¿no? Las relaciones. Entonces, en ese sentido sí. Y además porque concretamente, luego de la película, creamos un proyecto que se propone transformar la educación y apoyar esa transformación de la educación. Que projeto é esse? Es un proyecto que se llama REVO, que es una red de educación alternativa y transformadora. Es un proyecto que lo que se propone hacer es transformar la educación de Latinoamérica, recuperando las experiencias posibles, innovadoras, valiosas, que formaron parte de la película, pero también todas aquellas que no están en la película, en el film, que son muchísimas, que está lleno Latinoamérica de experiencias muy valiosas, algunas experiencias dentro de escuelas privadas, otras experiencias dentro de las escuelas públicas, otras fuera de la escuela, otras en comunidades originarias, ¿no? Indígenas. La diversidad de experiencias educativas transformadoras que hay en Latinoamérica es increíble, y la intención del proyecto REVO es recuperarlas, es invitarlas a participar de una red de encuentro, una red en el sentido virtual moderno, ¿no? Una red en el sentido de ponernos libremente en contacto, conversar, compartir estas experiencias, apropiarnos de eso, ¿no? Apropiarnos de las experiencias, apropiarnos de la educación y buscar ese lugar, ¿no? de participación. Y Como que acontece o projeto? la red básicamente es una plataforma virtual, plataforma en el sentido de Facebook, en el sentido de Twitter y otras redes. Es una herramienta virtual que estamos trabajando en ella, que básicamente lo que hace es pone en contacto a gente en red interesada en la transformación de la educación. Ya pueden ser maestros, pueden ser padres, pueden ser investigadores, pueden ser alumnos. Y lo que hace es brinda herramientas y espacios para trabajar en conjunto. Hemos empezado por la realización de un mapa colectivo, que es una campaña de mapeamiento colectivo, que lo que se propone es, primero, encontrar esas escuelas, ¿no? Invitar a que las personas cuenten dónde está su escuela, qué están haciendo, cuál es su historia, cuáles son las prácticas diferentes, innovadoras que están llevando adelante, ¿no? Cuáles son las problemáticas que tienen, que necesitan. Ese es un mapeamiento que comenzamos hace algunos meses y ya tiene más de 300 experiencias educativas de Latinoamérica y algunas de Europa también, pero principalmente Latinoamérica. Y la invitación ahí es que la gente se apropie de esa herramienta, ¿no? Es una herramienta libre, que la gente pueda acercarse a esa herramienta y compartir su experiencia, e ir construyendo todos juntos este gigantesco mapa, pero también este gigantesco espacio de recursos y de contenidos que nos pueden ayudar los unos a los otros en la práctica diaria, ¿no? En la práctica diaria y también en la gran escala, porque en algún punto estas experiencias nosotros creemos que pueden ser transformadas, que la educación para ser transformada necesita enfrentarse desde muchos aspectos, ¿no? Desde arriba, quiero decir desde las políticas públicas, como se ha hecho siempre, eso tiene que estar presente, esa mirada, pero también desde abajo, ¿no? Desde las mismas escuelas, desde los maestros, desde las comunidades. Y también desde afuera, desde los medios de comunicación, desde Internet, desde los filmes. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta red, ¿no? que se llama REVO, que es un proyecto, al igual que el film, sin fines comerciales, un proyecto social que están invitados todos a participar y apoyar. Esse projeto da REVO, ele funciona com algum tipo de financiamento ou ainda não? La primera fase del proyecto funcionó con financiamiento colectivo, con crowdfunding, que está terminando ahora. El proyecto ahora está empezando a buscar apoyos y financiamientos. El compromiso es siempre abstenerse de la publicidad y de los recursos que tienen las otras redes comerciales, ¿no? No llegar a eso, ¿no? Y tratar de recibir apoyos de organizaciones y trabajar en conjunto con organizaciones de la educación, con espacios públicos y demás.
pero siempre valorando esta autonomía, independencia y libertad que tiene una red de Internet, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. También es una invitación a apoyar y a crear alianzas para apoyar ese proyecto. Y principalmente esto de la generación nueva que estabas diciendo, tiene que ver esto de libertad, de colaboración, de construcción colectiva, ¿no? Pero también tiene algo que ver, tiene algo esta generación, que no sé si es general, pero nosotros lo tenemos presente, de superar las fronteras, ¿no? De no pensar solamente puertas adentro, digamos. Así como nosotros no pensamos solamente en nuestra escuela o solamente en nuestros hijos, pensar o solamente en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, Revo se propone como una red latinoamericana, y entendiendo que Latinoamérica entera ha tenido en educación problemas comunes, ¿no? Por la historia común que tenemos, nefasta y trágica, y que es lo que hablaba al principio, y que está presente en casi todos los países de Latinoamérica de una u otra manera, más tarde, más temprano, y que en algún punto estas experiencias también alternativas, comunitarias, transformadoras y democráticas están ahí porque están en las raíces de nuestras culturas, ¿no? de los que han habitado Latinoamérica. Entonces, un poco la invitación de Revo también es a recuperar eso y a construir una visión de la educación propiamente latinoamericana, ¿no? Na prática, por exemplo, professor de escola pública aqui de São Paulo, ele pode entrar na plataforma, na internet e escrever a sua experiência, por exemplo, y compartilhar isso con otros profesores. Sí, puede ingresar ahora al mapa que está funcionando, que es, bueno, es map.revo.org, que está en portugués también. Hay muchas experiencias de Brasil que están mapeadas en ese espacio. Entonces uno puede conocer otras experiencias que están cercanas, eso también es muy útil para los maestros, ¿no? Tal vez estos profesores pueden encontrar escuelas que están muy cerca de donde ellos viven. Esta es una anécdota que a mí me sucedió en Ecuador, que visité una escuela básica donde los niños tenían un problema de que no sabían a qué escuela superior o secundaria enviar a los niños cuando terminaban esa escuela, la escuela básica. Era una escuela alternativa, distinta. Y yo había visitado 2 días antes otra escuela secundaria que estaba literalmente a 300 metros y no sabían de su existencia. Entonces, eso es porque no estábamos en red, ¿no? La propuesta de Revo en ese punto es encontrar que tal vez cerca nuestro hay personas que piensan como nosotros, que de forma distinta, que están cambiando las cosas, y unirnos y encontrarnos y colaborar, ¿no? Y eso es algo que sí, que ya se puede hacer ahora y que está presente en el mapa, ¿no? Germán, hoje você procura no Brasil tentar estabelecer algumas alianças, né? Alianças no sentido de alianças colaborativas entre pesquisadores brasileiros, não só pesquisadores, mas professores, gente interessada em educação. Qual que é o seu objetivo quando você encontra essas pessoas, né? Seja a Rede Nacional de Educação Democrática, seja professores que você encontra e estabelece contatos, qual que seria a sua intenção em estabelecer essas relações? Principalmente la intención, en el caso de Brasil, tiene que ver con esto que hablaba recién de la unidad latinoamericana, ¿no? Reconocer el potencial que tiene Brasil actual, no solo en términos de educación, ¿no? Sino, y de cambio social, sino también en términos políticos, y reconocer que ahí hay un liderazgo evidente de Sudamérica, y entender también, que esto lo conversábamos también fuera, ¿no? Que muchas experiencias de los países de habla hispana desconocen lo que está sucediendo en Brasil, estas experiencias de educación. Entonces, el principal desafío o el primer paso ahora para nosotros es poner en contacto esto, ¿no? Por ejemplo, compartir en el resto de Latinoamérica en español aquellas experiencias brasileras, compartir también las experiencias importantes y valiosas del resto de Latinoamérica en Brasil, en portugués, ¿no? Estos son desafíos del lenguaje, del idioma, que hemos tenido siempre, y tratar de aprovecharnos de las redes y de Internet para superar esas barreras, ¿no? Y ese es el primer paso. Yo creo que luego de eso vamos a encontrar que tenemos muchas cosas en común y que todos estos países tenemos muchas miradas en común.
Y yo creo que ahí ya, bueno, ahí ya tenemos que pensar en otra discusión, y es cómo ayudarnos entre nosotros, ¿no? A que las escuelas de Argentina puedan tener apoyo de otras escuelas en otras partes de Latinoamérica, y lo mismo las de Brasil, de otros, en Perú, en Bolivia, ¿no? En Chile, en Colombia, en Ecuador. Y yo creo que es algo realizable, porque es una etapa en la que, es un momento en la historia, ¿no? En el que se están empezando a dar estas redes de colaboración. Así que, bueno, estamos como dando los primeros pasos rumbo a eso. Uma última pergunta. Para quem ainda não viu o seu filme, mas depois dessa conversa que nós tivemos aqui, ficou com vontade de ver, que tipo de situações que essa pessoa vai encontrar lá? Tem situações muito diferentes? En el film, como situaciones, perdón. Situações assim, que você visitou países Sim, diversos, sim. né? Deve ter encontrado experiências muito ricas, sim, né? sim. Você poderia adiantar alguma coisa para essa pessoa que ainda não assistiu o filme? Sí, van a encontrar primero un repaso por la historia de la educación, muy crítico, que hay que estar firmes para poder soportarlo y seguir viendo el resto de la película. Yo les digo a muchas personas cuando ven la película, tienen que poder pasar la primera media hora del film. Y luego van a encontrarse con experiencias de educación fascinantes de todos estos países de los que hablamos, experiencias de educación liberadora, experiencias de educación transformadora, donde se reconoce las identidades y las diferentes culturas de las infancias, se reconoce a las personas desde un lugar racional, pero también desde los sentimientos, de las emociones, ¿no? Desde aquello que traen en el proceso de aprendizaje, desde el amor, ¿no? Y lo interesante de la película es que invita a observar eso, invita a que las personas también reflexionen. Eso es como importante. No es una película para ver comiendo pochoclos, le decimos nosotros. Es una película para mirarla, pero también uno cuando la mira no puede escaparse de mirarse uno mismo, ¿no? Y si no quiere mirarse uno mismo, va a salir muy enojado de ver la película. Pero si se anima a mirar qué aquello de esas historias, de esas reflexiones encuentra en su historia personal, pueden pasar grandes cosas, ¿no? Así que si las 10 millones de personas hicieron una mirada interna luego de la película, yo creo que ya estamos muy satisfechos con eso. Germán Duhem, muito obrigado pela entrevista. Gracias, Fabio.